dedicado un tiempito a estas proteínas integrales, ¿verdad?, que hay en la membrana, que son las que, ¿verdad?, pues de alguna forma u otra controlan el paso de muchas sustancias de la membrana hacia adentro y a veces también de adentro hacia afuera. Y pues tenemos estas dos categorías de proteínas, las carriers, ¿verdad?, que cogen las cosas y las llevan, ¿okay?, y las de canales, que dejan pasar a través de los canales. Y hemos visto varios tipos de mecanismos que hay en estas proteínas para dejar pasar a través de los canales cosas en ellas. Algunas, ¿verdad?, tienen lo que llaman gate channels protein, y cómo se abre el portón pues depende muchas veces del impulso que se le dé a la proteína, ¿verdad? Puede ser puede decir, por decirlo así, medio raro, una corriente, un voltaje, como en los nervios. Puede ser alguien que se pegue y jamaquee el portón, como en los neurotransmisores, o alguien que jamaquee también el portón, ¿verdad?, y mueva la célula para que se mueva, son mecánicos. Y los que no tienen canales, o la acoporina, que también tienen canales para dejar pasar agua. Entonces tenemos esta otra categoría, que son los carrier proteins. Los carrier proteins pues llevan también sustancias de un lado a otro de la membrana, mayormente por transporte activo, utilizando energía a través de ella. A veces pueden llevar una molécula, a veces pueden llevar dos moléculas a la misma vez, lo que le llaman uniporte y covalent transport. Y de esos active transport carrier protein, miren, como yo les dije, este es uno de los primarios de estos mecanismos, que es el del transporte del sodio y el potasio en los riñones, ¿ok?, para mantener las concentraciones correctas en la célula. La glucosa también se transporta a través de esto. Entonces, como yo les dije al principio, las células se comunican. Hay células que tienen que comunicarse con otras. Y pues le di el ejemplo, por ejemplo, de las células de la sangre que corren el cuerpo entero, y en algún punto de su camino deciden salirse de la sangre e irse a los tejidos. Pues de alguna forma se conectan, se comunican con las células de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Así que las células se comunican a través de señales. Una señal puede ser una sustancia, ¿verdad?, que se libere, y que esa molécula que se libera se le llama un ligando, ¿verdad? Y entonces esa molécula se puede pegar a una de estas proteínas en la membrana, o una vez ese ligando se pegue para comunicarse con la célula, para que la célula ejecute una acción, ¿verdad?, se activa un mecanismo dentro de la célula para hacer eso. Ojo, hay algunas señales, algunos ligandos que tienen que pasar hasta el núcleo de la célula, y entonces activa el núcleo intracelular, ¿ok? Así que algunas de estas señales que ustedes a veces conocen, que hacen que se ejecuten acciones, pueden ser neurotransmisores, hormonas, ¿ok?, o señales que se secretan en el área para estimular otras células, o hay veces que son señales que actúan sobre la misma célula que la está secretando, ¿ok? Como te dije, algunas de estas moléculas o señales son hidrofóbicas, y tienen que difundirse a través de los lípidos para poder
ejecutar la acción. Este es el caso, por ejemplo, de las hormonas esteroidales. Las hormonas esteroidales como la cortisona, el cortisol, ese tipo de hormonas. Ese tipo de... ¿Qué son las hormonas? ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son señales, son sustancias que se liberan en una glándula para ir a pegarse a otra glándula a lo mejor, para que esa glándula ejecute una acción. Y las hormonas que libera, por ejemplo, la glándula tiroides, ¿dónde van a actuar? En las células del cuerpo. Así que las hormonas son señales que se envían, ¿ok? Pues fíjate que en este caso de las hormonas esteroidales, el ligando va a tener una influencia sobre el núcleo directamente, no en el citoplasma, es en el núcleo, ¿ok? Las mayores de ellas son hidrofílicas, que pues pasan fácilmente y son de corta duración, ¿ok? La bella de los receptores que hay para que las señales se peguen, pues son las mismas proteínas de la membrana celular. Hay aquí muchas cositas que se mencionan, que sería solamente mencionarlas nada más. Quiero mencionarte sobre los mensajeros secundarios que hay en la célula. Yo te hablé ahorita de que si algo se pega en la membrana celular a un receptor, esa señal se transmite dentro de la célula porque hay un segundo mensajero dentro del citoplasma de la célula, ¿ok? Esos son los segundos mensajeros que actúan para ejecutar esas acciones. Y aquí es donde entra el famoso cyclic AMP, ¿okay? Que es un mensajero intracelular que actúa y manda señales al núcleo para que se liberen, se transcriban mensajes en los genes. Está el G-protein, que también se pega y a través del calcio actúa sobre los genes. Está este complejo del calmodio y el calcio, que este complejo normalmente actúa sobre el área de los músculos lisos, actúa este complejo, ¿okay? Así que son mensajeros secundarios. Tenemos los receptores, tenemos las acciones y tenemos estas estructuras, ¿okay? Hablamos de las proteínas integrales, y en una forma u otra, algunas de esas proteínas integrales actuaban de bomba, ¿verdad? De carriers, otras actuaban de linkers, ¿verdad? Que actuaban como pegando sustancias dentro del citoplasma. Mira, algunas de estas proteínas integrales, vas a ver, van a estar asociadas al citoesqueleto de la célula, a lo que hay dentro de la célula. Yo no sé si tú has visto fotografías, pero si no te las puedo enseñar, de las células rojas. Tú sabes que los red blood cells, los corpúsculos rojos, son como una dona sin el rotito, son bicóncavos, tienen dos concavidades. Y las células rojas pasan a través de los capilares y se pueden deformar, y cuando salen al otro lado vuelven y toman la forma de células bicóncavas, ¿ok? ¿Por qué esto? Bueno, esto se debe a que en la membrana celular de las células rojas hay proteínas integrales que pegan a través de otras proteínas al citoesqueleto de la célula que hay dentro de las células rojas. Y entonces siempre se mantiene, ese citoesqueleto se mantiene, aunque sea flexible, siempre toma la forma de la célula, ¿ok? Por ejemplo, mira, te la voy a enseñar ya mismo. Hay una proteína en la membrana celular de las células rojas que le llaman banda 3, la proteína banda 3, una proteína integral, le llaman integrina también. Ahora, esta banda 3
va a ir a pegarse a un complejo que hay dentro de la célula, compuesta por una proteína que se llama espectrina, actina, banda 4, ¿ok? Y la anquirina. Y la anquirina va a pegar este complejo a la banda 3, ¿ok? Vamos a verlo, míralo aquí, mira. Tú ves aquí, esta proteína que está aquí se llama banda 3, banda 3. Esta proteína que está aquí se llama anquirina. Esta que está aquí se llama espectrina. Y esta que está aquí se llama actina, ¿verdad? Y fíjate que esto forma como una red de tubitos aquí dentro. Esta red de tubitos debajo de la membrana se forma como un alambrado, como un citoesqueleto ahí. Y eso a su vez se pega a través de la anquirina a la banda 3. ¿Ven? Y entonces le da una estabilidad a la forma de las células, Esto es en el caso de las células rojas, pero en otras células que no son las células rojas, también hay elementos que se pegan a las proteínas integrales para mantenerle esa forma que yo te dije, cuboidal, columnar, etcétera, a través de la actina, otras proteínas que se llaman talina, vinculina y actinina. Todas estas forman parte de esa red que forma la forma a las células, ¿ok? Así que esas son parte de las estructuras que hay en la membrana celular. Como ven, la membrana celular es compleja, tiene muchas cosas bioquímicas que ustedes quizás en bioquímica les expliquen un poquito más. Yo aquí simplemente trato de mencionarlo en cuanto a la función, ¿ok? Ahora les voy a hablar de las mitocondrias. Ahora vamos a ver los organelos, decir algunas palabras de cada uno de estos organelos. Y este organelo que yo tengo aquí, que yo les repartí la fotografía a ustedes, esta que está aquí se llama mitocondria. Y esta que está aquí también es mitocondria. Cuando veamos la mitocondria con más detalle, y esto que está aquí es parte de una mitocondria también, ¿ok? Te voy a explicar esta fotografía para que sepan. Esta mitocondria que tenemos aquí, tú ves, es una estructura que tiene, aquí no se ve, yo te lo voy a enseñar mejor ya mismo, tiene una doble membrana. Y la membrana interna tiene estos pliegues que tú ves aquí. Ves que hay como unos pliegues aquí adentro de la mitocondria que se llaman cresta. Y esto que tú tienes aquí es un pliegue de esto mirado en una magnificación bien alta, con una técnica bien especial. Y tú notas que pegado a esa cresta hay como unas estructuritas pequeñitas a esa cresta. Esas estructuritas pequeñitas se le llaman elementary particles. ¿Ok? Así que esa es la estructura básica de una mitocondria. Vamos a verlas acá también. Míralas aquí. Mira, las mitocondrias, si yo te fuera a enseñar las mitocondrias en microscopía de luz, con un microscopio de luz, yo te iba a enseñar estos puntitos que están ahí. Eso es lo que te iba a enseñar. Cuando tú vas a la microscopía electrónica de transmisión, pues ya tú vas a ver esta estructura que está aquí. Esta es una mitocondria, tiene una doble membrana aquí y tiene estos pliegues internos que se llaman crista, ¿ok?
Si miro este diagrama que tengo aquí, pues te puedo explicar lo que te voy a explicar después en teoría. Mira, esta es una mitocondria. Esta mitocondria tiene una membrana afuera, un outer membrane, pero tiene un inner membrane que tiene estos pliegues que le llaman crestas o cristae, ¿ok? Y cuando tú miras una crista de estas en mayor aumento, tú notas que hay estas partículas pegadas a esa crista. Se llaman elementary particles, tienen varios nombres, ¿ok? Y ves que hay un outer membrane y un inner membrane. Y entonces, dentro de las mitocondrias, aquí tú ves que hay como una sustancia que llena la mitocondria, hay como una matriz mitocondrial, como un citoplasma dentro de la mitocondria. Hay unos gránulos que tú ves aquí que te los puedo enseñar fácilmente, unos gránulos, pero mira lo que te enseño aquí en la mitocondria. La mitocondria tiene DNA adentro, ¿ok? Tiene una cadena de DNA. Vamos a ver por qué eso. Así que esa es la estructura básica de las mitocondrias. Vamos a ver si hay otra. Mira, hay algunas mitocondrias como esta que está aquí, que bueno, no te lo dije, pero te lo voy a decir. Estas crestas que están aquí son como en forma como de tablilla, a veces son como tablillas, pero a veces en otras células son como en forma de tubos tubulares. Así que hay crestas de dos formas. Estas que están aquí, ves que se ven como distintas, parecen como pedacitos de tubo, son tubulares, porque en las células que producen hormonas esteroidales, las mitocondrias tienen crestas tubulares. ¿Okay? Según yo veo una fotografía de esta, yo te voy a introducir a otras cosas. Mira, esto que tú tienes aquí, todos estos tubitos que están cortados aquí por la mitad, eso es una red de tubos. Esa red de tubos se llama retículo endoplásmico liso, smooth endoplasmic reticulum. Igual que este que tienes aquí, es smooth endoplasmic reticulum. Esta es una mitocondria. Esto posiblemente sea un lisosoma, estoy seguro, pero estoy seguro que es. Mira, estas son las técnicas que te dije ahorita, que cuando se miran las crestas de la mitocondria se ven estas cositas que ven aquí, estas partículas aquí. Aquí te estoy enseñando que dentro de la mitocondria hay DNA, ¿ves? Y hay RNA también, RNA en la mitocondria. Ok, vamos. Mira, esta es una mitocondria, que la puse aquí en la primera fotografía de la conferencia. Vamos a decir unas palabras sobre esta señora mitocondrias. Mira aquí. Bueno, las mitocondrias, como te dije y te dije ahorita, son las plantas de generar energía en las células, ¿ok? Se necesitan porque son las que producen la energía en la célula. Esa energía está almacenada en esa molécula que se llama ATP, ¿okay? Las mitocondrias tienen diferentes formas y son de diferentes tamaños en las diferentes células, así que no son ni redondas en algunas son ovoides, en algunas son ovaladas, etc. El tamaño, yo le pongo los tamaños aquí, no tienen que aprendérselo, ¿sabes? Lo hago en forma comparativa para que vean lo pequeñitas que son, ¿ok? Pueden haber desde una hasta miles en las células. ¿A dónde vamos a encontrar muchas mitocondrias? Pues en aquellas células del cuerpo donde se utiliza mucha energía. Por ejemplo, las células musculares. Mire ese corazón tuyo que está latiendo todo el tiempo y que no para. Si para se muere, ¿verdad?
pues tiene que tener muchas mitocondrias para que le provea energía a ese músculo cardíaco para moverse. Así que en el músculo hay muchas mitocondrias, o el músculo esqueletal, para tú moverte, caminar, necesitas muchas mitocondrias. En la esperma, las espermas del hombre, que tienen que atravesar toda esa trayectoria a través de la vagina, el útero, hasta las trompas de falopio allá arriba en la mujer, pues necesitan energía para poder moverse. En los tubillos del riñón, que hay tanto movimiento de iones y transporte activo, se necesita mucha energía. Mira, las mitocondrias se pueden ver con el microscopio de luz. Hay un tinte especial que se llama Janus Green, que es el mejor para demostrarla. Cuando vemos en HIE, las mitocondrias lo que dan es acidofilia, o sea, rojizo el citoplasma. ¿Okay? Hay mitocondrias en casi todas las células del cuerpo eucariótica. Ahora, hay algunas células en nuestro cuerpo que no tienen mitocondrias, las perdieron. Las células rojas, adultas, esas que se mueven en la sangre, no tienen mitocondrias. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se mueven? Se mueven porque las pulsaciones del corazón las mueven, las empujan para que se muevan todas las células. ¿Ok? Pero ellas sí no tienen mitocondrias. Por ejemplo, las células de la piel, las que están aquí encimita, son células muertas, tampoco tienen mitocondrias. ¿Okay? Mira, si las mitocondrias son importantes y las mitocondrias en una persona están defectuosas o tienen alguna enzima que no tienen, pues ya tú sabes que va a haber un montón de problemas. Hay lo que se llaman mitochondrial disorders. ¿Okay? Las mitocondrias se han asociado hoy en día con el proceso de envejecimiento, como si las mitocondrias, cuando hablemos un poquito más tarde, son las que como que dictan si la célula se va a morir o no se va a morir. Así que también tienen que ver con eso, tienen muchas funciones. ¿Okay? Duran poco las mitocondrias, alrededor de 10 días es lo que duran en la célula. Normalmente las mitocondrias se multiplican por fisión binaria, o sea, se split out. ¿Okay? En la interfase de la célula, pues ellas mismas se multiplican para repartirle mitocondrias a las dos células que se van a formar. ¿Okay? Tú sabes que las mitocondrias, se cree que fue una célula que se metió dentro de otra célula y formaron una relación simbiótica, una célula procariótica en una célula eucariótica, y de ahí surgen las mitocondrias. ¿Por qué se dice eso? Porque las mitocondrias tienen DNA, tienen su propio DNA. Y eso da a pensar que a lo mejor fue una célula que se metió dentro de otra y ahí se originaron las mitocondrias. Como te dije, las mitocondrias tienen una doble membrana de fosfolípido, igual que la que acabamos de describir. La de afuera es una membrana lisa, ¿verdad? Permeable, relativamente permeable a moléculas. Tiene unas proteínas integrales que le llaman translocate outer membrane proteins, ¿ok? Le llaman los TOMs en las mitocondrias. Los translocate proteins que hay en la membrana son proteínas integrales en la membrana de las mitocondrias, que se llaman así, que ayudan a transportar sustancias de un lado para otro. ¿Ok? Hay otras proteínas en la membrana de las mitocondrias que le llaman porinas. Estas porinas en las mitocondrias, mira, son voltage dependent ion channels, ¿ok? Para dejar pasar cosas en la membrana, ¿ok? En esa membrana. La membrana interna, porque esto es la de afuera, en la interna
esa interna no es tan permeable como la externa. También tiene unas proteínas integrales que le llaman los TIMS, Translocate Internal Membrane Proteins, ¿ok? Tiene unos fosfolípidos especiales que le llaman cardiolipinas en esa membrana, y tiene las famosas crestas o pliegues de la membrana que aumentan la superficie para la actividad mitocondrial, ¿ok? Mayormente son en forma de tablilla, pero como te dije, en algunas células son en forma tubulares, como en las células secretoras de esteroides que producen hormonas derivadas de colesterol, como las hormonas esteroidales de la corteza adrenal, etc. ¿Okay? Hay dos espacios, uno entre las dos membranas y un espacio interno dentro de la matriz de la membrana. Como te dije, en la membrana interna hay estas pequeñas particulitas que te enseñé, que le llaman elementary particles, subunits, hasta paletas le han llamado, lollipops le han llamado a esas unidades, ¿ok? Tienen como una cabecita y como un palito esas estructuras. ¿Ve? Para poderlas ver hay que hacer una técnica especial que llaman negative stain de esa para poderlas ver. Ahora, ¿qué importancia tienen estas paletas? Pues en estas paletas hay una enzima que se llama ATPasa. Y esa enzima es responsable para la formación del ATP. Quiere decir que esas paletitas que están en esa membrana son esenciales para que ahí se forme el ATP. ¿Okay? También en la membrana interna está una cadena de enzimas que le llaman respiratory chain enzymes, que donde transportan iones también en la formación de la energía. ¿Okay? Así que, y yo ahí no entro, formación de ATP, primero que yo no sé mucho de eso, pero yo sé que bioquímica se va a encargar de machacarle mucho toda la formación de la energía y el ciclo de Krebs. Pues sepan que todo eso está ocurriendo ahí en esa región de las mitocondrias, que es la parte que les tengo que dar. ¿Okay? ¿Ve? En esa matriz de la mitocondria, ahí dentro hay muchas enzimas, las enzimas del ciclo de Krebs, ¿ok? Está también la oxidación de los ácidos grasos en esa área. También en esa matriz hay proteínas y hay DNA, hay síntesis de DNA. Como te dije, en esa matriz de la mitocondria hay una doble cadena de DNA. La única diferencia es que ese DNA es en forma circular, Así que las mitocondrias tienen códigos para sintetizar sus propias proteínas ahí dentro, aunque la mayor parte de ellas vienen de afuera. Hay gránulos que contienen RNA ribosomal, mensajero y transfers, ¿ok? Lo hay en las mitocondrias. Luego son más pequeñitos que las bacterias. Hay los gránulos que te dije que habían en las mitocondrias. Esos gránulos mayormente, pues se dice que son una concentración de calcio cuya función no se sabe. Y me imagino que ya te habrán dicho por ahí que el DNA de las mitocondrias se hereda de la madre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate que la madre es la que pone el óvulo. El óvulo tiene citoplasma con organelos. Así que el citoplasma de la madre, del óvulo, es el que tiene las mitocondrias. El hombre, lo único que aporta es el núcleo, la cabeza del esperma. El rabo del esperma no sirve para nada. ¿Okay? Así que la cabeza, que es el núcleo del esperma, es el que penetra y contribuye a formar, ¿verdad?, el cigoto. Así que las mitocondrias, nosotros heredamos el DNA mitocondrial de nuestras madres, que es la que
pone el citoplasma en el óvulo, ¿ok? Bien. Y las mitocondrias, como ya no les voy a mencionar mucho, pues ahí es donde ocurre toda la formación de energía con el ciclo de Krebs, cogiendo la glucosa, etcétera, etcétera, en esa área. Fíjate que las mitocondrias pueden cambiar su forma, no son estáticas de acuerdo a su función. Y como te dije ahorita, las mitocondrias se creen que son las que tienen, deciden si una célula va a morir o no. ¿Okay? Se dice que las mitocondrias liberan de su citoplasma una cosa que ustedes van a aprender que se llama citocromo C, y que eso inicia una cascada de reacción en la célula y hace que la célula muera. Ocurre lo que se llama apoptosis. Tú sabes lo que es apoptosis. Vamos a hablar de eso más adelante. Apoptosis y necrosis. Apoptosis es cuando la célula prende un switch y se suicida ella misma. Apoptosis es suicidio celular. Necrosis es degeneración celular por otra causa. La célula se muere no porque ella quiso morirse, sino porque alguien la molestó y se le tocó morirse. ¿Okay? Eso es necrosis. ¿Okay? Así que esas son algunas cositas sobre las mitocondrias. Vamos a hablar ahora sobre esta estructura que se llama ribosomas. Ribosomas. Vamos a ver los ribosomas ahora primero y vamos a decir. Vamos a ver los ribosomas. Mira, vemos aquí. Ok. Mira. Esto es un diagrama de un ribosoma. Estas bolitas que tú ves aquí son los ribosomas. Fíjate que ese ribosoma parece un muñequito de nieve, con una cabecita pequeña y una cabecita grande. ¿Okay? Esos ribosomas tienen el mecanismo para sintetizar las proteínas. Para sintetizar proteínas. ¿Okay? Donde los aminoácidos se van poniendo uno al lado de otro para que salga una molécula de proteína. Esos ribosomas normalmente, para poder sintetizar las proteínas, se pegan a una cadena de un RNA que se llama RNA mensajero, que es el que copia, ¿verdad?, el código genético que hay en el DNA de esa proteína. ¿Okay? RNA se sintetiza ya en el núcleo, se forma en el núcleo y sale por los poros nucleares al citoplasma. Y en el citoplasma los ribosomas se pegan a él y van leyendo el código que trae ese, y ahí se van poniendo los aminoácidos en el orden correcto, ¿verdad? Hay un RNA que se llama RNA transfer o transport, que coge los aminoácidos que están sueltos en el citoplasma, viene y los pone en los ribosomas, ¿ok? Así que, mira, esto es una fotografía de ribosomas pegadas a un RNA mensajero. Estas bolitas representan los ribosomas. Y cuando vemos ribosomas en microscopía electrónica, esto es lo que vemos. Mira, estos puntitos que están aquí representan los ribosomas. Los ribosomas. Así que en microscopía electrónica no vemos mucho de ellos. Mucho de lo que se sabe son por otros tipos de estudios, ¿verdad?, sobre los ribosomas. Aquí mira, tú estás viendo cuando encontramos muchos ribosomas pegados a una cadena de RNA mensajero, eso le llamamos un polisoma o polirribosoma. ¿Ves? Que forman como un rabito, una curva, una C. Estos son polisomas. Estos puntitos representan los ribosomas que están leyendo el mensaje copiado en RNA mensajero y están sintetizando proteínas. ¿Okay? Estos son los ribosomas.
A veces los ribosomas los vamos a ver pegados al retículo endoplásmico granular, como esas bolitas pegadas a ese sistema de membrana. Por ejemplo, aquí. Vean, aquí hay mucho. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué son estas cosas que están aquí? Pueblo de Puerto Rico, son mitocondrias. Si lo saben, digan, para yo oírlo. No sean tímidos. Pero esto que está aquí, es retículo endoplásmico, y estas bolitas que tú ves pegadas a ese retículo endoplásmico, esos son los famosos ribosomas, ¿ok? Así que ya te enseñé lo que son los ribosomas. Vamos a decir 2 o 3 palabras de ellos y a ver qué tenemos que decir de ellos. Nada, más o menos lo mismo que te he dicho, es que yo repito mucho. Muchas veces digo lo mismo. ¿Ven? Los ribosomas. Esto es el lugar donde se sintetizan las proteínas, donde los aminoácidos se ponen en el orden, ¿ok? Ellos leen la información que trae el RNA mensajero que se transcribió, ¿verdad?, en el núcleo, ¿ok?, para producir las proteínas. Son, ¿ves?, partículas pequeñitas, mira los tamaños, bien pequeñitas. Como vistes, hay dos unidades, una bolita grande y una bolita más grande, más pequeña, ¿verdad? Eso le llaman small unit o 40S unit o 60S unit, ¿ok? Estas unidades se le dieron porque cuando la célula se coge y se pone en una centrífuga, la unidad de la centrífuga se llama Spengler, y dependiendo si la ponen en 10, en 20, en 30 Spengler, pues se van precipitando diferentes organelos a diferentes velocidades. Por decir, de ahí viene la S de la unidad esta, ¿ok? Estas, fíjate que estas unidades se precipitan a 80 S, ¿ok? Entonces, las bacterias que también tienen ribosoma se precipitan a 70 S. Hay una diferencia entre los ribosomas humanos y los ribosomas bacterianos. Y entonces esto ha dado origen a que se puedan sintetizar antibióticos en contra de las bacterias, para que las bacterias no puedan seguirse reproduciendo, ¿ok? Fíjate que estas unidades de los ribosomas están hechas de RNA, lo que se llama porque tenemos RNA ribosomal, que pertenece a los ribosomas. Tenemos RNA mensajero, que es el que copia los códigos en el núcleo. Y tenemos transfer RNA, que es el que coge los aminoácidos y te los trae a los ribosomas para hacer las proteínas, ¿ok? Así que los ribosomas está hecho las unidades están hechas de RNA ribosomal. En este caso hay una cadena, acá hay 3, más otras, un montón de proteínas que forman los ribosomas, ¿ok? Estas unidades, ¿a dónde se forman los ribosomas? Pues yo te dije ahorita, los ribosomas se sintetizan en el nucleolo del núcleo, en el nucleolo. Allá es donde se hacen las bolitas. Pero el ribosoma no se forma en el núcleo. Las bolitas salen por los poros y el ribosoma se forma en el citoplasma, ¿ok? Obviamente, como esto es RNA, los ribosomas lo que tienen es RNA, pues va a teñir basofílico, ¿verdad?, con la hemotoxilina. Cuando tenemos un grupo de ribosomas pegados a un RNA mensajero, forman aquellas cositas en espiral que te enseñé, que se llaman polisomas o polirribosomas. Ahora,
podemos encontrar los ribosomas o los polisomas en dos formas en el citoplasma, o sueltos en el citoplasma o, como te lo enseñé ahorita, pegados al retículo endoplásmico. Cuando los ribosomas están sueltos en el citoplasma, están sintetizando proteínas para uso interno de la célula. Por ejemplo, proteínas para la membrana, proteínas integrales, etc. Cuando encontramos proteínas, ribosomas pegados al retículo endoplásmico, que llamamos retículo endoplásmico granular, son proteínas que se van a sintetizar para ser exportadas fuera de la célula, ¿okay? Para salir fuera de la célula, ¿okay? Así que en muchas células, ¿verdad? Cuando encontramos libre, ¿ves? Son para uso intracelular, ¿okay? Por ejemplo, en esta célula, esto es un ejemplo, no tienen que aprenderte esto así tan detallado. En las células que sintetizan la hemoglobina, que son las células rojas, pasan por una etapa que tienen muchos ribosomas sintetizando esa proteína, ¿okay? Este término ergastoplasma se utiliza también cuando hay muchos ribosomas, ¿okay? Así, ahora, cuando tenemos ribosomas pegados, o sea, como anclado como los botes en el muelle, a la membrana, ¿verdad? Porque son proteínas que se van a sintetizar y van a ser exportadas fuera de la célula, ¿okay? Para ser secretadas, exportadas fuera de la célula, ¿okay? Entonces, el retículo endoplásmico, ya yo te he venido hablando bastante de él. El retículo endoplásmico es una red de membranas que hay dentro de la célula, una serie de canales dentro de la célula. Lo puedes encontrar de dos formas, o lo que se llama rough endoplasmic retículo cuando tiene ribosomas pegados a él, o que no tenga ribosomas, que se llama retículo endoplásmico liso, ¿ok? Estas células, se dice que todas las células del cuerpo tienen algún grado de retículo endoplásmico rugoso, pero obviamente el retículo endoplásmico rugoso va a ser bien desarrollado en aquellas células del cuerpo que están especializadas para producir proteínas que van a ser secretadas hacia afuera, ¿okay? Por ejemplo, mira, las células pancreáticas del páncreas, que producen las enzimas digestivas para digerir los carbohidratos, las grasas, las proteínas. Las enzimas son proteínas. Y esas proteínas, esas enzimas son liberadas y tiradas al intestino. Son sacadas hacia afuera. Así que las células del páncreas exocrino tienen un volumen de retículo endoplásmico bien grande por la cantidad de enzimas que se producen. Los fibroblastos de nuestro cuerpo que producen el famoso colágeno, ¿verdad? El colágeno que está de moda en la televisión ahora, con las cremas de colágeno y todo colágeno para la cara. El colágeno es una proteína y nuestro cuerpo está hecho de colágeno, es la proteína más abundante. Así que los fibroblastos que producen mucho colágeno deben tener mucho retículo endoplásmico también. Igual que las células que producen los anticuerpos, las inmunoglobulinas de nosotros, ¿ok? Que se llaman plasma cells. Esas producen muchos anticuerpos, que son proteínas. O sea que los plasma cells tienen mucho retículo endoplásmico, ¿ok? Y todas las células que produzcan mucha proteína tienen mucho retículo endoplásmico. Aquí te menciono otras, mira, los odontoblastos y ameloblastos, los que ustedes vinieron a conocer aquí. ¿Qué son los ameloblastos? Son las células que producen el esmalte del diente. ¿Y qué son los odontoblastos? Las células que producen la dentina del diente, que vamos a hablar después, más tarde aquí. Pues esas células tienen mucho retículo endoplásmico también. Las células que producen el hueso, los osteoblastos.
las neuronas que producen tanta sustancia también hace que abundan mucho. ¿Ok? Así que tenemos muchos polisomas pegados a el retículo endoplásmico. Por lo tanto, el retículo endoplásmico también se ve basofílico. Como te dije, muchas veces se le llama ergastoplasma a ese retículo endoplásmico pegado con ribosoma. Mira, en las neuronas, y aprende de esto porque esa es una de esas cosas que preguntan mucho. En las neuronas, el retículo endoplásmico granular, fue descubierto por ese señor que se llamaba Nissl. Y entonces cuando vemos las neuronas y vemos aquellos glúmulos basofílicos que yo te enseñé ahorita, decimos que son los cuerpos de Nissl. O sea que los cuerpos de Nissl en las neuronas no es otra cosa que el retículo endoplásmico granular, que abunda mucho, ¿ok? El retículo endoplásmico tiene unas proteínas en sus membranas especiales, tiene proteínas en lo que llaman docking proteins, donde son para pegar receptores, tiene unas proteínas que le llaman riboforina 1 y riboforina 2, que es donde se pegan los ribosomas. Hay una proteína especial para pegar el ribosoma al retículo endoplásmico y hay unas proteínas que tienen por proteínas. Como cosa curiosa, podemos mencionar que el retículo endoplásmico es granular, es continuo con la membrana nuclear. De hecho, cuando te dé la membrana nuclear, te voy a decir que en la membrana nuclear por fuera pueden haber ribosomas pegados también, ¿ok? También se dice que el retículo endoplásmico en las células que lo tiene está polarizado. Quiere decir que está o en el polo norte o en el polo sur. O sea, está mayormente en un área de la célula. Y las células que secretan mucho, manualmente el retículo endoplásmico está en la parte basal de la célula, la parte de abajo de la célula, ¿ok? Como yo te dije, vamos a ver que el retículo endoplásmico van a ver lo que se sintetiza por los ribosomas y se tira al retículo endoplásmico. Esas proteínas van a ser un poco modificadas en el retículo endoplásmico y segundo, del retículo endoplásmico van a salir unas vesículas, se van a formar unas bolitas que se llaman transfer vesicles y esas vesículas van a llevar esas proteínas al aparato de Golgi, porque el aparato de Golgi es el que le da los toques finales y empaca estas proteínas. Mira, la célula es como una fábrica, ¿Sabes que en una fábrica que van a fabricar, vamos a decir, un automóvil o lo que sea, se empieza en un sitio, luego eso que se hizo ahí pasa a otro grupo para que le añada algo, y de ahí eso pasa a otros que le añaden, y así va pasando de diferentes líneas ese producto hasta que llega a la última línea. La última línea es el que empaca el producto, ¿verdad? Le pone un sello y le dice para dónde va. Pues así mismo en la célula. En la célula empezamos en el núcleo copiando el código del producto que vamos a hacer. Ese mensaje va al citoplasma, allá los ribosomas empiezan a producirlo, se lo tiran al retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico ahora se lo va a pasar al Golgi para que el Golgi lo modifique, lo empaque, le ponga el sello final y o lo almacena en la célula o lo manda para afuera, para algún sitio que tenga que ir, ¿ok? Así que es como una fábrica, Por lo tanto, vamos a encontrar que van a haber vesículas de transferencia que van a ir de
del retículo endoplásmico al Golgi, y del Golgi, muchas veces el Golgi coge y se las devuelve al retículo endoplásmico porque no estaban bien hechas. ¿Ok? Pero esas vesículas que se mueven entre el Golgi y el retículo endoplásmico tienen una envoltura, una proteína. Esas proteínas le llaman COOP1 y COOP2. Si la proteína que va hacia el Golgi, pues va envuelta en COOP2. Si la proteína se la mandan para atrás al retículo endoplásmico, se la manda envuelta en COOP1, en esa proteína, ¿ok? Esas son proteínas que hay ahí. ¿Qué cosas surgen en el retículo endoplásmico? Pues como te vengo diciendo, ahí se van a ayudar a darle los toques finales a algunas proteínas para pasárselas al Golgi, ¿ok? Como te dije, muchas de esas proteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico y que se modifican, etcétera, muchas de esas proteínas se quedan en la célula, ¿verdad? Pueden ser enzimas para los lisosomas, o como pueden ser que se van a almacenar para mandarse hacia afuera, o pueden ser las proteínas integrales. O sea, tú sabes que de la membrana celular, a veces salen vesículas que se desprenden. Pues hay que seguirle añadiendo nuevas proteínas a la membrana celular, y esas proteínas integrales de la membrana celular pasan también por todo este proceso, y luego esa vesícula se forma parte de la membrana celular, Bueno, luego tenemos, déjame ver si te dije esto, aquí está más o menos lo que te acabo de decir. Tenemos el retículo endoplásmico liso. Pues el retículo endoplásmico liso es el retículo endoplásmico pues, que no tiene ribosomas asociados a él, no hay pegados a él. Es una serie de tubos y membranas que hay en la célula. Muchas veces es continuo con el retículo endoplásmico rugoso, hay continuidad. Y el retículo endoplásmico liso, pues no, cuando hay mucho en esa célula, el citoplasma tiñe color de rosa, eosinofílico en esa área. ¿Cuáles son las funciones del retículo endoplásmico liso? Pues mira, el retículo endoplásmico liso abunda porque participa en la síntesis de hormonas derivadas de colesterol, las esteroidales, como son las hormonas de la corteza adrenal, los corticoides, la cortisona, son hormonas producidas ahí en la corteza adrenal. Te introduzco con esta palabra, las células de Leydig. Las células de Leydig es una célula que tenemos los hombres en los testículos, y es la célula que produce la testosterona. La hormona masculina se llama testosterona, y la hormona masculina se produce en los testículos cuando los estudiemos en esas células que se conocen como las células de Leydig. Y la testosterona es una hormona también derivada de colesterol, ¿okay? Es un esteroide también. El retículo endoplásmico liso también ayuda en el hígado, por ejemplo, en la detoxificación de drogas. ¿Sabes que todas las drogas pasan por el hígado y allá se descomponen? Pues ahí entra el retículo endoplásmico, ¿ok? En la síntesis de fosfolípidos también participa en la contracción muscular.